Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que intenta ser propositivo, un programa de reflexión, de diálogo y sobre todo de escucha. Estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto en la ciudad de Querétaro, en Santiago de Querétaro, en México, junto a un colegio católico, el Colegio Fray Luis de León. Hoy, como todos los programas, tenemos siempre un invitado especial con el cual vamos compartiendo lo que se va haciendo en la vida. Está con nosotros Adán Olvera, él es comunicador, bienvenido. Gracias por la invitación. Adán, estás tú en Megacable, en Noticias, estás aquí en Querétaro. Sí. Adán cubrió pues unos acontecimientos importantes hace muy poquito. Estuvo el Papa Francisco en México y te tocó cubrir exactamente la zona del centro. Sí, tuve la gran oportunidad, y lo puedo decir ahora que ya pasó el evento, la gran oportunidad de estar ahí en la Basílica de Guadalupe y también en Estado de México, en Ecatepec. En la misa de Ecatepec. Tú presentas noticias en Megacable. Cuando tienes que dar una noticia, voy como comunicador primero y luego vamos con esta experiencia con el Papa. Cuando tienes que dar una noticia, por ejemplo, de muertos, de desaparecidos, ¿cómo uno puede objetivizar todo este mundo de la muerte y esta cultura de la muerte ante unos espectadores, ante una audiencia pues que espera qué ha pasado hoy en México, ¿no? Es muy complicado porque como comunicador y como ser humano, ¿no? Y como profesional, a veces siente uno que tiene que desentenderse o dejar a un lado sus sentimientos, su pasión y su corazón a un lado para tratar de informar de una manera ecuánime, coherente, objetiva, pero es muy complicado porque se vuelve después un ejercicio mecánico de dar estadísticas de muertos, dar estadísticas de desaparecidos, dar estadísticas de alguien que perdió la vida en un accidente o en un crimen. Hay que, de repente, pierde uno la objetividad y incluso hasta un poco el sentimiento, ¿no? Se vuelve algo mecánico, como informar de goles en un partido de fútbol, valga la comparación, pero nos hemos hecho tan mecánicos de repente los comunicadores que hay veces que de repente hay que hacer un alto, ¿no? Para tratar de ponerle un poco más de mensaje y de reflexión. Adán, a la hora de una noticia, en una situación tan delicada políticamente hablando, en México, en Latinoamérica, que nos están viendo desde otros países, incluso en Estados Unidos, a la hora de dar una noticia política, ¿uno tiene la total libertad de decir todo o realmente hay censura? No, sí la tienes, sí tienes esa libertad de decir todo. Lo que lamentablemente nos ha pasado acá en México es que ahora ya nos autocensuramos por un cuidado a la persona, ¿no? No hay una empresa, no hay quien le garantice a uno la seguridad cuando enfrentas temas delicados de narcotráfico o de delincuencia organizada. Yo creo que lo que le está pasando a los comunicadores o nos está pasando es cuidar un poco más nuestra integridad y decir, no me meto tanto o no me meto tan a fondo en estos temas porque ya sé qué es lo que me puede suceder, ¿no? Si yo me llego a tratar de poner al descubierto quién es la red de distribuidores de droga de mi comunidad o de mi región, ya no lo impide el gobierno o la policía que uno lo informe, más bien ya es una autocensura de cuidado, ¿no? De cuidado hacia la persona. México es uno de los países donde más periodistas asesinados hay, ¿sí? Dentro de lo que es, pues, incluso a nivel mundial, ¿no? En México se tiene como el periodismo ya un oficio delicado y peligroso. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a esa red de complicidades que ha existido en el país desde hace mucho tiempo. Yo tuve también la oportunidad de trabajar en Michoacán, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en un momento, hace algunos años,
cuando Michoacán empezaba a descomponerse de una manera terrible. Y ahí aprendí mucho de qué es lo que está pasando en el país y de cómo uno puede correr peligro y cómo debe uno de cuidarse. Ahí me di cuenta de la red de complicidades que hay entre autoridades, grupos criminales, incluso algunos mismos compañeros de profesión que en algún momento han caído en complicidad o por temor con ciertos grupos criminales. Ahí yo aprendí un poco por esta... Es una red de complicidades bien complicada. Yo en aquel tiempo que me tocó Michoacán, yo pedí mi traslado a otro estado, y cuando me pasan a Guanajuato me di cuenta que estaba más o menos igual, ¿no? Entonces es como un cáncer, ¿no?, que va avanzando y que de repente se apaga en ciertos lugares y luego vuelve a renacer. Es como un monstruo así con 1000 cabezas. Adán, hemos hablado antes un poco de los valores y la comunicación. Me gustaría preguntarte lo siguiente: ¿hay ética en la comunicación? ¿Hay ética o una cultura ética para dar una noticia? Incluso tras la noticia, cuando tú hablas, desde el teleprompter o desde lo que tienes escrito en las hojas, ¿hay también ética a la hora de transmitir imágenes? Sí, en las empresas en las que he trabajado últimamente, por ejemplo, trabajé anteriormente en TV Azteca, ahora en Megacable. En Megacable, como empresa, tiene un código de ética. Está prohibido, por ejemplo, mostrar el cuerpo de alguna persona muerta, o sea, que perdió la vida. Está prohibido presentar una toma en close-up o en medium shot. Si se va a presentar, si hay necesidad de presentar a alguien que murió, es en toma totalmente abierta, en plano general. Allí esa es una norma de la empresa, por ética. Está prohibido presentar rostros de niños también, niños en situación de calle, de sufrimiento, de maltrato, de abuso. No se pueden presentar niños. No se manejan, por ejemplo, imágenes de mujeres en situación de... hombres o mujeres en situación de prostitución o en situación de ese tipo de trabajos, o de oficios más bien, de actividades. Sí, hay medios que han empezado a mostrar sus códigos de éticas, me ha tocado ahí. Pero bueno, ahora estamos expuestos a Internet, ¿no? Y en Internet cientos y decenas de páginas de noticias presentan lo que quieren. Hablando de Internet, hay ahora una aplicación que es Periscope. A través de Periscope uno puede hacer un directo, y aquí en la Ciudad de México, sobre todo, pues hay cierta polémica. A través de esta aplicación se pueden denunciar hechos que están ocurriendo, pues desde que tiran la basura a un lugar y a una hora inadecuada, o hasta situaciones de corrupción, de abuso. ¿Tú qué opinas de esta aplicación? Es muy buena como comunicador, Sí. pero que también sirva como denuncia hacia una sociedad civil organizada. Y también está esta polémica con derechos humanos: hasta qué punto está la privacidad, la confidencialidad. ¿Cómo lo ves tú esto como comunicador? Híjole, padre, yo tuve una experiencia con Periscope que me viene como anillo al dedo el ejemplo. Hace un mes y medio, una cosa así, aquí en Querétaro, en el acueducto, hay un acueducto muy hermoso, pero también puede ser muy peligroso. Un par de jóvenes hicieron una apuesta, eran 3, perdón. Uno de ellos se retira, empiezan a caminar el acueducto desde la parte más baja, que uno con un salto se sube, pero hay una parte donde es muy alta. Y hicieron la apuesta de recorrerlo todo, de la zona de la entrada a Hércules hasta la Cruz. Yo andaba por el lugar, me entero que iban caminando un par de jóvenes el acueducto, y activo mi Periscope. Y ellos iban caminando, y en una de esas paran y se sientan, y ya lo seguían las autoridades, ya lo seguía la policía, ya lo seguían los socorristas. Empiezan a decir que tenían intención de lanzarse. Y ahí yo no quería apagar el Periscope, pero empezó a entrar algo a mi ser, si lo tenía que apagar o no tenía que apagar si ellos se lanzaban. Dije, ¿lo apago? Si lo apago es una pésima decisión como periodista.
porque es mostrar un hecho tal cual es, ¿no? Alguien que se lanza y cómo cae y lo atienden y el resultado. Pero como persona empecé a entrar en un conflicto de el respeto a los familiares si es que ellos tomaban esa decisión. Yo creo que iba a ser muy delicado ver cómo el hijo de alguien, porque es el hijo de alguien, había decidido quitarse la vida y cómo iba a caer en el pavimento y cómo tal vez perdía la vida, ¿no? Entonces, tengo ahí mis opiniones encontradas al Periscope porque ya me tocó vivir algo. Afortunadamente no se lanzaron, afortunadamente siguieron caminando. Se pararon en 3 ocasiones y no dejé de grabar hasta que llegaron al final y los tomó la policía y ya se los llevaron detenidos. Pero tenían intención de lanzarse porque habían apostado eso. Y esto, fíjense, unos jóvenes. Sí. ¿Y tú te has fijado o has reflexionado sobre 2 cosas como comunicador? La repercusión que tiene la noticia, ¿sí?, que tú haces y que tú elaboras a través de un medio de comunicación, y también la repercusión que tú tienes, Adán Olvera, como persona. Sí, claro. Ante, pues en este momento, Querétaro y los más gente que te pueda ver y que tú no conozcas de otros lugares. Hoy a través de los medios de internet esto ya pues se ha estallado, ¿no? Hay una explosión comunicativa. Sí. Tú como comunicador reflexionas sobre toda esta influencia que tú traes a través de la televisión, de la noticia y a través de tu persona. Sí, sí lo reflexiono. A lo mejor antes no, hace 20 años, que más o menos cuando empezaba en esto, llevo un poco más, como que ahora he reflexionado que antes era muy inconsciente yo. Pues la edad, no sé, la falta de experiencia, a lo mejor ahora que mis hijos han crecido, también ya todo va sumando. No, ahora sí ya soy más consciente. Los mensajes que ya yo lanzo a través de diferentes plataformas, internet, televisión, el periódico, los cuido más. Ya no hay ese grado de inconsciencia, ¿no? Sí, trato de ponerle un poco más, un toque de valores y dejar de lado un poco la frivolidad, ¿no? Muy bien, pues vamos un momento con Gaby Ríos, está ahí con su informativo AR, con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y también de los Agustinos Recoletos, y volvemos aquí con Adán Olvera, que es comunicador, que presenta noticias en Megacable, que también escribe en un periódico... Diario de Querétaro. En Diario de Querétaro, es un periódico clásico de esta ciudad. Y enseguida regresamos aquí a Valores de Acero. Nos vemos en unos momentos. Gracias, Gaby Ríos, por ese informativo AR, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos que han pasado esta semana. Y bueno, pues seguimos aquí en Valores de Acero con Adán Olvera, él es comunicador, escribe en el diario Querétaro, estamos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro. Diario de Querétaro es un diario clásico en esta ciudad y también presenta las noticias en Megacable. Estamos con un comunicador, además, que ha compartido las noticias en el mes de febrero pues más importantes aquí en México y en Latinoamérica, que era la visita de Su Santidad el Papa Francisco. Sí. Estuviste en la Basílica. Sí. Bueno, como comunicador en la Basílica, ¿qué describirías tú ya fuera del evento, en el directo, así duro y rudo, el directo, ya fuera, después de un mes y pico de reflexión, ¿qué te deja a ti esto? Bueno, a mí hay 2 cosas a mí que se me hicieron muy importantes.
Uno, el evento de la Basílica fue a las 5 de la tarde, la misa. Nosotros tuvimos que llegar a las 8 de la mañana, ya estábamos apostados en una azotea frente a la Basílica, que ayer era nuestro punto de transmisión. Muy cerca, o sea, frente a la Basílica, en una azotea que le rentaron a la televisora, llegamos a las 8 de la mañana, ahí desayunamos, ahí comimos, ahí todo. Acampamos prácticamente, toda la mañana. A mí me sorprendió mucho una cosa. Uno como periodista llega a lo suyo, ecuánime, y yo vi abajo, justo abajo donde estábamos, en Calzada de Guadalupe, un grupo de, no sé, 70 personas enfermas, porque hay que decirlo así. A muchos los vi con suero, a otros los vi con diálisis, a otros los vi en situación de salud complicada, todos en silla de ruedas, todos asistidos ahí por algunas enfermeras y gente que los asistía. Desde la misma hora que nosotros llegamos, ellos estuvieron ahí. Yo dije, bueno, esta gente no va a resistir. Se me hace además un despropósito que los tengan aquí con su estado de salud así, ¿no? Eso es así, de cruel y de duro. Es un despropósito que estén aquí. Fueron pasando las horas y yo vi que la gente seguía entera. Eran las 12 del día y la gente seguía en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y no quería perder su lugar además. O sea, no me muevan de aquí, porque me tocó escuchar, de aquí no me mueven. Oiga, pero es que la presión yo no me muevo. Dieron las 4 de la tarde que en las pantallas se muestra cuando el Papa Francisco sale de la Anunciatura. En ese momento la gente ya no paró de gritar y de emocionarse porque sabía que venía. Y faltaba un rato para que hiciera el recorrido de la Anunciatura a la Basílica. Bueno, el asunto es que cuando ya el Papa Francisco estaba a 200 metros donde estaba esta gente, me ha tocado estar en muchos lados y muchas coberturas y nadie me lo platicó y yo lo vi. A esta gente que yo vi en silla de ruedas, o sea, la vi brincando como si fueran los niños que están aquí en el campo de fútbol del Fray Luis de León, brincando y gritando casi igual. Dije, ¿cómo es posible gente que yo vi bastante mal, ya no aguantando, bueno, y su semblante y su edad, al momento que ven a la figura del Papa, su fe, su espíritu, su alegría supera la cuestión física? Eso fue lo primero que a mí me sorprendió mucho. Y lo segundo, evidentemente fue antes. Yo estaba tomando mis notas mucho de la reunión que tuvo el Papa Francisco en la Catedral Metropolitana, para después yo en mi transmisión poder platicar de algo, ¿no? Y me sorprendió mucho el discurso que tuvo con los obispos y con la jerarquía de la Iglesia. 12 puntos que se pueden aplicar a los obispos, sí, a nosotros sacerdotes religiosos, a ustedes como laicos, sí, a un comunicador, a un grupo de empresas. 12 puntos esenciales. Sí, me llamó muchísimo la atención porque seguí muy bien el discurso, tomé notas y cuando les advierte que se va a salir del guión, que se va a salir del discurso, perdón, y cuando les dice que si tienen que pelearse, que se peleen, pero que lo hagan de frente, pero que lo hagan como hombres, pero como hombres de Dios, como hombres de la Iglesia, y que después regresen, se abracen, se perdonan y sigan trabajando. Yo creo que fue una parte importante cuando les dice que no hay que vivir como príncipes y que no hay que hay que salir, y que a los obispos les dice que no abandonen a los sacerdotes, que los acompañen, que no los abandonen. Se me hizo un discurso ahí, si bien era una visita pastoral, se me hizo como muy político, de un líder de una organización, de una iglesia, ¿no? Ya un discurso más de un líder. Y ahí en la Basílica, ya propiamente en la Basílica, el momento que él tiene a solas con la imagen de la Virgen de Guadalupe, también fue un momento de esos que marcan la carrera de un comunicador o un periodista, ¿no? Porque ¿qué haces? Nos topamos con eso en la transmisión, porque estamos transmitiendo en vivo, y cuando él entra a estar a solas con la Virgen de Guadalupe, nos veíamos, mi compañero coconductor y yo. ¿Qué hacemos? Hablamos, intervenimos, dejamos la imagen del Papa
en sus silencios, porque como que nos dimos cuenta que en esa visita y en esas actividades, los silencios para este hombre, para este papa, es algo muy importante, así como que, a ver, déjense de ruido, señores, y reflexionen, mediten, hagan oración, pero respeten los silencios. Para nosotros fue difícil en una transmisión en vivo que él entra ahí y que aplique esos silencios. ¿Qué hace ahí uno en una transmisión? Interrumpe ese momento, narras ese momento, respetas ese momento. Son experiencias muy, muy aleccionadoras. La organización en la Basílica, ¿qué te pareció? Bueno, como periodista y como comunicador, tú estabas arriba desde una azotea transmitiendo, veías con las cámaras que te permitían, pues las imágenes que permitían, cómo estaba todo. Bueno, estábamos en la azotea, pero para llegar ahí tuvimos que llegar, evidentemente, pasar una serie de filtros. Y a mí me sorprendió mucho la capacidad de organización de la Iglesia, del Estado Vaticano, porque había gente ahí del Estado Vaticano y del Estado Mayor Presidencial. Me pareció muy... Es una disciplina impresionante la que tienen estas organizaciones, tanto el Estado Mayor Presidencial como el Estado Vaticano o la misma Iglesia Católica en México con todas sus derivaciones de distintos grupos. Es impresionante porque al lugar que le corresponde a uno es el lugar donde tiene que estar. Nosotros estamos acreditados para estar en una azotea frente a la Basílica, muy cerca, pero había una serie de acreditaciones para los lugares por donde podríamos pasar. La gente que iba a estar dentro de la Basílica llevaba otro tipo de color, otro tipo de lista, otro tipo de organización. Nadie entraba por donde no tenía que entrar, nadie salía por donde no tenía que salir, o sea, todo funcionaba como un reloj suizo y me imagino que tiene mucho que ver ahí la Guardia Suiza también. Todo funciona como un reloj suizo. Bueno, México además tiene mucha experiencia en visitas del Papa desde el año 79, porque con Juan Pablo II se inauguró toda esta organización, sobre todo la organización mediática, ¿no? En el año 79, con los pocos recursos que se tenía, cómo se siguió de esquina a esquina al Papa Juan Pablo II, ahí está documentado. Sí, ese es otro punto. Me llama mucho la atención que cuando yo me acredito para esta visita papal, que fue meses antes, y me sorprendió también la forma de acreditarse, porque pasaporte, credencial de lector, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, muchísimas cosas que pidieron. Cuando ya me entregan la acreditación, registra obviamente un mail. Los discursos del Papa y el programa lo tenía uno siempre antes, con el compromiso de no, como se hace en estos casos, no se embarga la información, pero es un compromiso personal nada más, ¿no? Uno se compromete a no dar a conocer antes de, porque si uno da a conocer, pues te vas, ¿no? O sea, ya te retiran la acreditación, además para facilitarnos el trabajo, no para adelantarse a los demás compañeros ni al discurso del Papa, ¿no? Pero pues uno no podía hacer eso, porque el Papa Francisco se estaba saliendo de sus discursos una tras otra y una tras otra. ¿Cómo ves tú esto como comunicador? Una institución tan antigua y con tanta sabiduría como es la de la Iglesia Católica, te dan, como dice, te embargan la información, no puedes decir nada hasta después del discurso, todo esto, ¿no? Sí. Y resulta que es un Papa que se sale del guión. Como comunicador, ante este siglo XXI, ¿tú cómo lo ves a la hora de narrar lo que está haciendo un líder mundial? Yo lo veo muy bien, porque eso habla de que a lo mejor la visita ya está totalmente planeada y planchada, viene a decir lo que ya escribieron allá en Roma, junto a él con sus asesores y su equipo muy cercano. Pero al salirse del discurso, lo que se ve entonces es que se va adaptando a una realidad de donde está, va tropicalizando la información y viene a aportar algo más allá del discurso ya establecido o de la Iglesia o del discurso que ella trae. Viene y aporta y le mete algo más. Y se vio y se sintió, obviamente, los discursos, el de la catedral, el de la misma... Bueno, la Basílica fue una misa, ¿no? Fue la primera misa, si no me equivoco, de esa visita, ¿no? Sí, la primera. Fue la primera. Y hablaba de la mirada de María, Sí, de la ternura, de la compasión, del perdón. Sí, es
Sí, ahí no, ya no hubo oportunidad de discurso, pero bueno, por ejemplo, en Juárez, en la ciudad Juárez, en la visita a la cárcel, bueno, también hubo otro tipo de cosas, ¿no? Ese recorrido, ese saludo a los presos, salirse también de las vallas. Y bueno, y hasta lo mismo que vimos, ¿no? En Ecatepec, no, perdón, acá donde le jalan y le quieren quitar En Morelia, el en encuentro Morelia, con los jóvenes. los jóvenes. No seas egoísta. No seas egoísta. El Papa iba, esta imagen, a ver si producción lo puede poner, el Papa estaba saludando a los niños con silla de ruedas, personas con diferentes capacidades, estaba saludándolo porque a él le gusta contactar con ellos, ¿no? Y de repente, pues a la hora de querer abrazar a uno, pues un joven va y le jala. Esto es un fallo grande por parte de la seguridad del Papa también, y los que estaban ahí, porque llega a ser otro bandido y le puede hacer algo, ¿no? Pero aún así, bueno, estaban los jóvenes, lo jala y el Papa tiene unas dificultades de movilidad y casi lo tira, ¿no? Entonces, además le cayó encima a otra persona. Exactamente, a un niño discapacitado, por eso le salió el pronto de, oye, no seas egoísta. Pero eso también se agradece porque ve uno a ese ser humano que lo es, pero que bueno, tiene esa gran responsabilidad de que es el representante nada más y nada menos en esta tierra de Dios y representa a la iglesia, ¿no? Pero pues es un ser humano que se muestra tal cual es, ¿no? Se muestra tal cual es en sus discursos y en sus sentimientos de incluso molestarse. Y eso también se agradece porque yo creo que él mismo lo había dicho horas antes, ¿no? Bájense de ese pedestal, obispos y no sean príncipes, son seres humanos y finalmente yo creo que lo deja ver ahí. A mí eso es, como comunicador, eso es lo que me deja, ¿no? Esas experiencias. Ecatepec es una cuna de un partido político y hay algunos que lo han visto la visita al Hospital Infantil Federico Gómez, muy guiada, muy marcada por las cámaras, por focos. ¿Sí? ¿Tú cómo lo viste? Y con esto ya vamos terminando. Lo vi efectivamente que a lo mejor sí quisieron llevar por ciertos lugares al Papa Francisco, ¿no? Pero finalmente se le nota también a él que no es un tipo fácil de manipular y que perfectamente ubica que si pretenden llevarlo a lugares donde él no se va a sentir cómodo, ¿no? Finalmente creo que sí, a lo mejor esa visita al hospital sí estuvo marcada por invitados especiales o por aprovecharon ahí para meterle mucho público. Sí. Pero lo percibió, me quedo yo con esa impresión de que sí lo percibió. Supo estar a la altura, vimos como una niña cantaba Alexia, una niña cantaba el Ave María, no era una niña que estaba en el hospital infantil, venía de otro hospital. Sí. También se pudo ver cómo había niños de presidencia que no estaban enfermos y que estaban ahí, bueno, en fin. Son cosas que pasan, pero yo siento que el Papa estuvo a la altura y pues no, él mismo estaba cómodo, ¿no? Como que fue un campo contrario y dijo, bueno, vamos a seguir en este campo. Algo que quiera resaltar en general de toda la visita de Juan Pablo II, un titular. Había tenido yo la oportunidad de muchas coberturas de mucho tipo de cosas deportivas, principalmente por mi formación después de como reportero, muchas cosas policíacas, de narcotráfico, de crimen organizado, de noticioso político. Nunca había tenido yo la oportunidad de tener una cobertura así. Para mí fue sorprendente por su organización, fue sorprendente por la figura de este hombre, del Papa Francisco. Fue muy aleccionador a estas alturas de mi carrera. Para mí fue importante, no me arrepiento para nada haber estado ahí y agradezco al contrario mucho que me hayan dado la oportunidad de la cadena de televisión de estar ahí porque fue realmente muy importante. Fueron jornadas muy largas, pero muy aleccionadoras.
Adán, pues agradecemos tu tiempo por estar aquí con nosotros, por contar a todo el público de México y de Latinoamérica y de Estados Unidos, el público que nos sigue, pues tu experiencia como comunicador, como persona y sobre todo pues en esta experiencia de la cobertura con el Papa Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Hasta la próxima.